estar acá es más que importante. Uno realmente lo golpea desde el punto de vista emocional, de solo pensar que podemos después de 40 años pisar este suelo donde cayeron 19 compañeros combatientes, quizás entre los mejores de nuestro pueblo sin ninguna duda, ¿no? Su nombre completo. Luis Emilio Sosa. Creo que está bueno que se pueda juzgar, pase el tiempo que pase. Juzgarlo, que se castiguen los responsables, aunque hayan pasado 40 años, tiene que ver con reconstruir algunas heridas muy profundas de la Argentina. Emilio Jorge del Real. Ellos transcurrieron su vida y nuestros viejos no. Entonces a mí no me pone feliz. Sé que tiene que pasar, esto tiene que estar, yo me siento enfrente de ellos porque me tienen que ver de que estamos, de que la pelea sigue, de que no queremos que pase nunca más y que queremos que sea de la forma que se tiene que hacer, mediante la justicia, mediante las leyes. También marinero retirado. Retirado de la Marina de Guerra. Yo no sé la trascendencia que pueda tener el juicio, pero sí creo que lo que se va a ventilar en el juzgado va a tener una enorme trascendencia para la historia regional. Es decir, porque es muy difícil retomar narraciones falsas, narraciones tergiversadas, narraciones elaboradas especialmente para la ocasión. El juicio no me va a contar la verdad, pero el juicio sí va a dejar sentado una verdad jurídica, histórica, y va a correr ese velo de esa teoría que sale en Wikipedia, que podría haber sido una fuga. Acá no hubo una fuga, hubo un asesinato, y además hubo un genocidio contra las familias. No, yo creo que nos fuimos transmitiendo entre todos ese deseo de verdadera justicia. Y que se va a lograr. Yo creo que sin ninguna duda se va a lograr. Los hechos que se van a juzgar tienen que ver con el fusilamiento de 19 detenidos en la base aeronaval Almirante Sar. Hilda Bonardi de Toschi. Jura decir la verdad y nada más que la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado en relación al hecho que se juzga. Soy Hilda Bonardi de Toschi. Mi compañero era Humberto Adrián Toschi, del Ejército Revolucionario del Pueblo, fusilado en la base Almirante Sar de Trelew el 22 de agosto del 72. Él comienza su militancia un tiempo cercano al Cordobazo. Nos casamos el 9 de junio del 71 y él es detenido el 30 de agosto del 71 con Santucho, Gorriarán Merlo, Jorge Ula y él. Caen los cuatro juntos. Cuando lo trasladan, yo recibo la orden de seguir con mi función militante acá. Es decir, yo me tenía que venir a vivir acá al sur. Porque yo supongo, si bien había cosas que uno no las hablaba porque las daba por sentado, que la organización de la fuga debe haber comenzado al mismo momento que pusieron el pie afuera de la celda del Devoto porque los iban a trasladar, ¿no? Porque el primer deber de cualquier revolucionario es, si está prisionero, es fugarse para volver a la lucha. ¿No? Así que
Yo entiendo que esta fuga debe haber sido planeada, yo te digo, apenas dijeron agarren alguna de sus cosas porque lo llevamos a otro lado, deben haber comenzado a planear ahí. Mientras que otro grupo de individuos integrado por 12 o 13 personas copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew. Bueno, los conocidos hechos de Trelew se originan en la fuga que pretendemos concretar los 200 presos políticos, prisioneros del sistema que nos encontramos ahí en la cárcel de Rawson. La fuga básicamente es una operación conjunta de las 3 organizaciones político-militares más importantes del momento, que eran el PRTERP, Montoneros y la FARC. Lo cual significa que una serie de cuadros de las distintas organizaciones armadas, Montoneros, FARC, ERP, se van a reincorporar activamente a la lucha. Esto para nosotros ha sido todo un éxito entonces. De los 19 que estamos hablando. La respuesta a la violencia del capital. Somos el proletariado en armas. Nosotros somos entonces parte del pueblo. Somos el pueblo en armas. Es una dictadura militar al servicio de los monopolios. El gobierno reprime cualquier manifestación. Un obrero, mata a un obrero de Saúl, no sabemos por qué, lo secuestra, lo mata. Mata a obreros, a gente del pueblo porque pide por la tarifación y que coincidamos, pasa en expresión frente a las masas. Un grupo, 6 de ellos, alcanzaron a llegar a este aeropuerto y subirse a un avión, y el resto, esos 19, llegaron más tarde. Los otros 19 llegan al aeropuerto cuando ya el avión inicial se había ido. No había posibilidad de detenerlo más tiempo en el aeropuerto. En consecuencia, se entregaron voluntariamente con la única condición de retornar al penal. Ya para esa altura nos habían rodeado las fuerzas de la Marina, con gran despliegue de fuerzas y de armamentos y hasta con ramitas en las cabezas. Entramos en tratativas con el capitán Sosa. Ante él efectivizamos la entrega, nosotros queríamos irnos al penal, pero nos lleva a la base, es decir, se cumple lo que ellos quieren. Lo que ustedes tienen que saber, señores jueces, es que yo nunca bajé los brazos. Que estábamos en la lista de las 3A, los familiares y los abogados de Trelew. Yo soy la esposa de Rubén Pedro Bonet. Nos casamos en 1965, tuvimos 2 hijos y sigo la causa, busco justicia que se lleve adelante por la matanza de Trelew desde el 22 de agosto de 1972 en que pasaron los hechos. Nosotros somos entonces parte del pueblo. Toda la gente que está aquí es parte del pueblo. La conferencia de prensa yo creo que es un documento histórico fundamental porque, por un lado, ellos explican las razones por las cuales se fugan, que es para retomar la vida y la lucha junto al pueblo. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Por otro lado, explican una cosa que es fundamental, que durante meses y meses estuvieron estudiando, charlando, preparándose, no solamente para la fuga, sino para un trabajo posterior, y en ese trabajo era una unidad. Esto es una prueba, que en este momento que estemos hablando, compañeros del ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho, es nuestra voluntad, es manifestarnos como, tratar de lograr un ejército unido, tratar de acabar con estas siglas que nos distinguen. Impresionaba también la seguridad, incluso hasta la tranquilidad con que se expresaban.
con que informaban, es decir, estaban informando lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Esto es algo que también nos fuimos dando cuenta en el debate colectivo, ¿no? Si bien era necesario señalar a la base, señalar a la Unidad 6, la recuperación del Aeropuerto Viejo era muy simbólica en términos de que fue el lugar donde esos compañeros hicieron uso de su voz y dejaron un legado muy fuerte, que es esa famosa conferencia de prensa en el cual plantearon claramente cuál era su proyecto político. Somos los continuadores también del general San Martín, porque estamos en la segunda independencia en este momento. Terminada la primera independencia, en este momento estamos en la segunda independencia por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de una patria socialista. Porque implica, digamos, una actitud positiva, ¿no? Es decir, no quedarse, bueno, perdimos, no. Aprovechar las circunstancias para seguir enviando el mensaje, seguir siendo protagonistas y, en realidad, ampliando el auditorio. Por eso, así como nuestro pueblo lucha en las calles ante cualquier atropello del gobierno, de la represión, nosotros también, que somos parte de ese pueblo, cada día somos más y más organizados, y los hechos lo demuestran así, nos vamos estructurando, vamos combatiendo y formándonos como un ejército popular. Y por otro lado, la conferencia de prensa muestra la presencia del juez. Aquí estoy yo, sí, perfecto, la presencia del juez federal, doctor Alejandro Godoy. Él va al aeropuerto de Trelew porque lo llama a Maya como una garantía que estuviera, pero en realidad a él no lo dejaban actuar. Él actuó realmente con dignidad humana. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Bueno, y se fue avanzando en una negociación que fundamentalmente se centraba en que esta gente no quería ser trasladada a la base. ¿Es posible acceder a todo eso, señor juez? Sí, yo voy a pedir que en ese caso usted me autorice a parlamentar previamente con la autoridad militar. En esas condiciones se llega a la rendición de ellos y a la entrega de su armamento. Terminado este episodio, se los sube a todos los que se habían rendido en un micro verde de la base que estaba en la playa de estacionamiento. Y a ese micro subimos el juez Godoy, el diputado Mario Abel Amaya, el doctor Adolfo Samín, el señor Bernardo Feldman y yo, y estuvimos 10 minutos estacionados ahí sin movernos, y pasado ese tiempo nos piden que bajemos. Ahí visualizo que estaba el capitán Pacagnini. Y entonces se le comunica al juez Godoy que, se iba a trasladar a los detenidos a la base aeronaval Trelew. Godoy plantea que las condiciones de la rendición fueron otras. Las condiciones eran ir al penal. Pacagnini ahí le informa que se había decretado el estado de emergencia en la zona por orden del presidente de la Nación, motivo por el cual él había perdido el control operacional de la situación y que debía trasladarlos por orden de la superioridad a la base Almirante Sar. Entonces vemos las dos caras, se sintetizan en esa conferencia de prensa de lo que es el grupo de gente, de estos chicas y muchachos, y lo que es el rol de la represión. Porque lo que yo estoy diciendo ahora lo estoy diciendo desde el 22 de agosto de 1972. Nunca cambié. Todo es lo mismo. Lo que fueron cambiando fueron las circunstancias de la vida mía y de la vida del país.
pero los hechos son los mismos, que denuncié inmediatamente que salí de la cárcel y escuché a los 3 sobrevivientes. En el momento en que ocurren estos hechos, incluso en los años posteriores, no había condiciones para iniciar una investigación penal por la masacre de Trelew. Vivimos en la clandestinidad desde ese día hasta el 7 de julio de 1977, en que salimos del país. No había condiciones políticas o no había garantías para que se pudiera investigar qué pasó, quiénes fueron los autores de estos hechos. Entonces, algunos familiares iniciaron causas civiles, allá por el 73 y 74, para que se produzca prueba en esas causas civiles, es decir, se produzcan autopsias y otros elementos, pero no se animaron a plantear una cuestión penal. Era una situación muy, muy delicada y la Argentina era una Argentina de terror. La causa cuando inició se llamaba así, NN, denuncia contra autores de la llamada masacre de Trelew, 22 de agosto, base SAR Trelew. Cuando ya se tiene identificadas las personas, se suele poner el nombre de los responsables. Sosa, Luis Emilio, Mayorga, Horacio, Pacanini, Rubén Norberto, Del Real, Emilio Jorge, Bautista, Jorge Enrique, Marandino, Carlos Amadeo, sobre infracción a los artículos 42, 55, 80. El artículo 80, inciso 2 del Código Penal, es el de un homicidio agravado. Tengo que señalar que Sosa, el capitán Sosa, que era el segundo del batallón de infantería número 4, es decir, los hombres que estaban entrenados para la acción. Claramente se ve en las palabras que dijo Sosa al día siguiente de la fuga, ¿no es cierto? Cuando dice, la próxima no va a haber negociación, los vamos a cagar a tiros. Estaba acusado, obviamente, de homicidios agravados, doble homicidios agravados, por haberlos cometido con alevosía y por haber participado con más de 3 personas. Bueno, estábamos a cargo del capitán Sosa y el teniente Bravo. El teniente Bravo estaba a cargo de una de las guardias, pero él, que era el verdugo típico, es decir, el tipo que constantemente provoca, buscaba estar de las 4 guardias, 3 guardias por día. Bueno, el capitán Sosa, es decir, mostró fundamentalmente 2 caras. Una, la que tuvo en las negociaciones, y otra, la que tuvo a partir de que nosotros pasamos a estar en sus manos. Es decir, es un individuo prepotente y que en su momento mostró decisión de matarnos realmente. Otro de los imputados de ese entonces, Pacanini, jefe de la base, a quien se le enrostró la complicidad necesaria, porque si no el hecho no hubiese ocurrido de la manera que ocurrió. Después estaba Del Real, otro oficial superior que trabajaba en ese momento o prestaba servicios en la base SAR. También se le imputó porque fue quien disparó homicidios doblemente calificados. Marandino, que era un cabo recién llegado a la base aeronaval Almirante SAR, quien también fue uno de los tiradores o ejecutores, y Bravo, que nunca pudo ser, digamos, extraditado y escuchado u oído, Mayorga, que, como dije anteriormente, no pudo estar en el juicio por problemas de salud, que también se le atribuía la participación, ¿no es cierto?, criminal por los delitos de homicidios agravados. La madrugada del día 22 de agosto fueron despertados a los gritos, según también había ocurrido en madrugadas anteriores, con el objeto de ser sometidos a interrogatorios. El capitán Sosa daba orden de doblar las mantas y colchones a la vez que los insultaba y expresaba que ahora iban a saber lo que era el terror antiguerrilla. Los detenidos son sacados de las celdas en las que estaban, se los hace poner en fila frente a las puertas de cada celda y en esa posición son fusilados.
Luego de ello, los asesinos van celda por celda dándole el tiro de gracia a los que todavía estaban vivos. En la madrugada del día 22, el día de la masacre. Bueno, cuando comienzan los disparos, yo estaba formado al fondo del pasillo. Inmediatamente suenan las ráfagas, Me doy plena cuenta de lo que estaba sucediendo, que nos estaban directamente fusilando. Me tiro cuerpo a tierra dentro de la celda. Siguen sonando los disparos de la ametralladora. Comprendo inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos. Lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Se me pone un oficial en la puerta. Incluso una voz que dice, este todavía vive. Me apunta y me tira un tiro. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Que me da en la boca, siento una gran explosión en la cabeza. Llega Bravo a la celda y me da en el pecho. Me dispara a mí. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo. Y escucho al caer otro disparo. Tenía en aquel momento ya 4 disparos encima. Creo que Delfino muere instantáneamente porque... 4 en el cuerpo y 1 en la cabeza, que es el tiro de remate. No recibimos ninguna... Tengo en total 5 tiros. Que me operan más de 9 horas. Lo toco y no se mueve ni se queja. Desangrándome y... Mueren 13 compañeros. Sin recibir atención médica 6 adecuada. quedan heridos. Mueren 13 compañeros. Una sola necropsia se hizo sobre Bonet, en el que quedó claramente demostrado el tiro de gracia, cómo se había dado el tiro de gracia. Cuando inició el juicio, inmediatamente se pide, el tribunal, los jueces piden que se realice la autopsia, que confirma en datos científicos la descripción que yo hice, por lo cual tiene tiros de bala en el brazo, en el abdomen, en el pecho, en posición de pie, de ametralladora, y tiene un tiro en la oreja, que entra por la oreja y sale por la frente, que le destruye la cabeza, que es lo que yo vi. La cabeza estaba puesta, arreglada así como... Y ese tiro es mortal. Y de un calibre distinto, 45, a corta distancia y con una persona que está en posición horizontal en el piso. A partir de todos estos elementos, yo tengo la convicción total de que mi esposo fue asesinado 2 veces. Una a las 3:30 de la madrugada y otra, según dice la partida de defunción, a las 12:55. Yo quiero saber por qué y quién lo mata por segunda vez definitivamente. Las otras partidas de función y otras autopsias tengo también en mi poder, que si ustedes me permiten las puedo leer o bien ponerlas a su disposición. De Mariano Pujadas me la hizo llegar su papá, de Lesgar me la hizo llegar su papá, de Polti, y hay comentarios que he recogido del estado del cuerpo de Capello, de Sabelli, porque abrieron los cuerpos, los cajones, las personas que estaban presentes en el sepelio. Bueno, un poco las gestiones de Alicia Lechuk de Bonet han sido claves para que al día de hoy se puedan estar llevando adelante esta investigación, este juicio, finalmente, por los hechos de la masacre de Trelew. Dejar documentada gran parte
de la prueba, que después fue recogida en libros de la época, como el de Francisco Urondo, La patria fusilada, como el de Tomás Eloy Martínez, La pasión según Trelew. Prueba que se recolectó gracias al empuje de Alicia fue esencial, más teniendo en cuenta que no solo desapareció el sumario militar, que nunca pudo ser hallado, sino también los expedientes civiles que se llevaron adelante. La imaginación de los abogados, recordemos que hay un cuerpo importante de abogados que, entre otros, integraba Eduardo Luis Duhalde, de presos políticos, y la valentía de los familiares como Alicia hicieron posible recolectar la prueba a través de otras instancias. Bueno, si te cuento de mi propia experiencia, tengo que decirte que yo había sido un abogado del Estado argentino, como administrativo, cuando me recibo muy joven, y en un momento dado, cansado quizás de la rutina, resolví vender mis 2 caballos, mi Citroën 2 caballos, y salí a recorrer los caminos de América, un poco siguiendo las huellas de alguien que lo había hecho antes. Y vuelvo a la Argentina en pleno auge de la lucha de masas, había ocurrido el Cordobazo, en fin. Me vinculo rápidamente, como resultado de una cristalización de esa experiencia de 2 años por Latinoamérica, a los sectores más radicalizados, al PRT, en fin, como opción política, y a la gremial como opción profesional. Descubro por primera vez, 8 años después de tener un título de abogado, para qué puede servir, ¿no? Y me pongo a militar en la gremial de abogados, de modo que no soy un fundador de la gremial, pero sí alguien que estuvo en sus orígenes, ¿no? Las experiencias en materia del ejercicio de la profesión vinculada con cuestiones sociales, con luchas populares, tienen sus antecedentes inmediatos y prácticamente únicos en la lucha colectiva llevada adelante por los abogados en la década del 60 y 70, lo que fue la Asociación Gremial de Abogados. Esto hace que jurídicamente exista lo que se llama el derecho legítimo a la resistencia. Esto es, cuando un pueblo se ve sojuzgado, ya desde antiguo, desde 1215, se reconoce el derecho a resistir a un régimen injusto. Había una búsqueda realmente de elevar la calidad de las defensas en medio de esa situación tan difícil y de comprender que las defensas eran parte de una lucha popular mucho más amplia, más profunda que lo que ocurre simplemente en el recinto de los tribunales. Por ejemplo, llevándolo, ya que estamos en Trelew y estamos con el juicio, yo recuerdo que con Mario Hernández, que es un abogado también desaparecido, nosotros teníamos la defensa, entre otras, de Fernando Vaca Narvaja. Y habíamos estado trabajando muy duro presentando esa defensa. Y al otro día o a los 2 días me llama Mario y me dice: Vicente, creo que trabajamos al pedo. Le digo: ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿La rechazaron de entrada? No, Vaca Narvaja se fugó. Y entonces ahí nos dio una alegría gigantesca. Y bueno, y ahí sentimos entonces, o por lo menos yo sentí, que no era inútil. Alguien puede decir: bueno, pero se fue sin tu defensa. Sí, pero antes de que se fuera, yo creo que el hecho de haber estado metido junto a él, defendiéndolo, dándole cierta legalidad a su vida, porque el sistema no puede funcionar sin abogados defensores. Y entonces el hecho era que por más que nos odiara el poder, no se animaba todavía a matarnos, Solamente así podremos desterrar la violencia. No era fácil ser defensor de presos políticos, por muchas razones. Una, porque las represalias sobre los abogados y la identificación desde
desde el gobierno militar y desde la justicia a los defensores de presos políticos como ideólogos de la guerrilla, convertía la tarea en difícil. Estábamos constantemente amenazados. Este es el estudio donde fue colocada la voz. Estos son los primeros detalles que podemos observar de los destrozos del artefacto explosivo. Eso lo hacíamos en medio de los años 70, 71, ¿no? En medio de todas las dificultades que ustedes pueden imaginarse, de estudios que nos volaban con bombas. A mí me volaron el estudio que tenía con Radrizania, Ortega Peña y Duarte también lo volaron en su estudio. Y bueno, en el caso de mi socio, Rodolfo Ortega Peña, o en el mío, habíamos sufrido 5 atentados con explosivos en ese periodo, al punto de, en uno de ellos, de destruirnos totalmente el estudio jurídico y parte del edificio, y haciéndonos muy difícil incluso el ejercicio de la profesión, porque era prácticamente imposible que nos quisiera alquilar una oficina después de eso. Y entonces uno se daba cuenta que muchas veces el hecho de que nosotros los defendiéramos de cierta forma garantizaba la vida de ellos, porque el sistema sabía que si todo era inútil no íbamos a defender más a nadie. Es decir, que de alguna forma en esa época todavía la defensa de los derechos humanos en el campo de instrumentarlo desde la abogacía daba algún servicio. Digamos, en el caso del estudio de Romero y Amaya, digamos, fue el lugar de encuentro con los abogados de los presos que venían hasta acá. Y de allí entonces que un poco Amaya concentraba la defensa de todo. Y así después el odio que él concentró de parte de esta gente, de estos asesinos uniformados. Éramos víctimas no de gente pacífica, sino de un régimen que estaba detrás dando estas órdenes que no admitía contestatarios. Pero no pasaba de bombas, y más bien bombas que, pues con los años uno reflexiona, más que matarnos querían asustarnos. Yo saco la conclusión siguiente. Este acto es lo que pasó con los 19 asesinados en Trelew. Hubo una decisión de aniquilar la oposición por los dirigentes del Estado. Eso se llama terrorismo de Estado. Y cuando se mata porque no se está de acuerdo con las ideas, con la religión, con la raza, es un genocidio. Un poco la idea de la querella es explicar que estos hechos son la génesis del terrorismo de Estado en la Argentina, deben ubicarse dentro de un momento que tiene continuidad con la siguiente dictadura, por más que haya habido un periodo constitucional al medio, que esto es terrorismo en la medida en que eran presos políticos, estaban presos a disposición del Estado y el Estado los fusila no como una decisión de un grupo de locos, como un exceso, sino como una decisión deliberada, premeditada, con el objetivo de dar una señal, seguramente una señal política, a los grupos a los que estaban destinados, a los que pertenecían, por otra parte, los militantes que fueron fusilados. Es que todo el operativo fue, a ver si puedo explicar, y no solo es el fusilamiento, sino que cuando se entregaron los cuerpos se evitó, inclusive allanando los lugares donde se los velaba a los cuerpos. Un caso muy claro fue el allanamiento de la sede del Partido Justicialista, donde se velaban varios cuerpos e ingresaron con una tanqueta al lugar. No se conformaron con matarlos, intentaron impedir el homenaje popular en sus entierros y 2 años después, para agigantar el escarmiento, asesinaron
a varios familiares de las víctimas. Bueno, inmediatamente ahí comienza un operativo de protección de los mismos asesinos, y comienza un operativo de acción psicológica que hacen que está prevista dentro de las actividades del terrorismo de Estado. Y entonces lo primero que se hace es modificar el Código Penal, aumentando las penas de quienes pudieran dar una versión distinta a la del Estado con relación a este hecho. Comunicado emitido por el comandante de la zona emergencia de Trelew. Siendo aproximadamente las 3:30 horas del día de la fecha, en la Guardia de Prevención de la Base Aeronaval de Trelew, lugar de detención de los 19 delincuentes subversivos evadidos del penal de Rawson y a disposición de la Cámara Federal en lo Penal, se produce el siguiente acontecimiento. Al realizar el jefe de turno una recorrida de control de los alojamientos de los detenidos, mientras estos se encontraban en los pasillos, al llegar a uno de los extremos es atacado por la espalda por el detenido Mariano Pujadas, quien logra sustraerle la pistola ametralladora con la que iba armado el jefe naval. Escudándose en el mismo, Pujadas, portando el arma, intenta fugarse, volando. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a tiros por Pujadas, resultando herido. En tal circunstancia, el personal de la guardia contesta el fuego de los sediciosos que avanzaban contra la puerta de salida con Pujadas al frente. Se inicia un intenso tiroteo, a consecuencia del mismo caen muertos y resultan heridos. O sea que esto está asumido oficialmente por la Armada, esto está como parte. Yo creo que la lógica era justamente ir tan a fondo con la imposición del terror y con un hecho simbólico en ese sentido, que no importaba que la versión no fuera creíble. De hecho, era importante que la versión no fuera creíble. Era importante que quedara muy claro que habían sido asesinados, que habían sido fusilados. Pero al mismo tiempo era importante que no se pudiera decir otra cosa que había sido una fuga. Desde ese punto de vista, es bien claro cómo opera con esta acción psicológica, ¿no? Sí los fusilaron, pero niegan haberlo hecho. La culpa se le impone a la víctima, que son los fusilados. Y no solo que nadie se lo creyó, sino que hasta tuvieron que reprimir los entierros, porque ahí fue donde comenzó a manifestarse ya enseguida, inmediatamente, la reacción del pueblo. ¿Vio sangre? Así como le dijo vi sangre en el pasillo. ¿Los impactos de bala los vio en los calabozos o los vio en el pasillo? Los impactos de bala no había en los calabozos. No había en los calabozos. No. Había en el pasillo. Le pregunto. En el pasillo había roces, en esta pared había impactos. ¿En el fondo? Sí, sí. Vamos a lo que usted percibió concretamente. Sí, y son cosas que recolecté y llevé. Lo que encontré acá. Un obstáculo importante ha sido la falta de colaboración de la Armada en referencia con documentos que obran en su poder. Concretamente, el sumario militar que hizo el oficial Bautista nunca se encontró. Lo que más me llamó la atención durante la investigación fueron las declaraciones indagatorias que se le recibieron a los imputados. Fueron declaraciones indagatorias muy extensas con personas de edad avanzada, pero donde uno podía observar que todo lo que hicieron lo volverían a repetir y que estaban convencidos de que eran los salvadores de la patria. Bueno, el otro verduguito era el teniente Bravo. Tenía frases típicas como ser a estos, mientras estábamos comiendo, a veces, a estos en vez de alimentarlos deberíamos matarlos. Eso fue muy fuerte, incluso recuerdo que Mayorga, ante una pregunta que le hice en el marco de esa declaración indagatoria, comparó a las personas que estaban detenidas en la base SAR con un perro. Te muestro esto que puede ser por ahí interesante, que es el tema de unas fotos que aparecen en un momento dado, le acercan al fiscal una nota
que dice que el área de inteligencia de la Armada estaba destruyendo documentación. Dice, Abadal junto con el subdirector Cajiano, son director de inteligencia, han ordenado una urgente limpieza exhaustiva de todas las oficinas sobre documentación comprometedora en derechos humanos. Apareció esta foto y más, cuando se la llevamos, ordenó su urgente destrucción. No puede. Y le envía, supuestamente le envía algo que parece ser fotos del momento en que están los cuerpos sangrando, tirados en los calabazos de la base, ¿no? Fíjate que tiene hasta el logo de un folio de la Marina. Es decir, esto ha formado parte de algún documento oficial. El famoso tema del sumario militar. Hay un sumario militar por todo esto, por la fuga, por las responsabilidades, que nunca apareció. Y esto parece ser parte de ese sumario, lo cual da la pauta de que existe. Si Trelew fue un punto de partida, una expresión en pequeño de lo que sería luego el modelo del Estado terrorista, porque tiene todos los componentes. También Trelew tiene otra significación, y es el mensaje de unidad del campo popular y de la militancia revolucionaria, que es ese mensaje conjunto de Bonet y Pujadas en el aeropuerto de Trelew. Mensaje, el contenido de la masacre de Trelew, sin duda, era un ataque a todo el proceso de movilización social. En ese sentido, ellos lo ejemplifican, podríamos decir, con el asesinato selectivo de un grupo de dirigentes. La masacre también encubría muchos otros delitos que tuvieron que ver y violaciones a los derechos humanos que tuvieron que ver con los familiares. La familia de Pujadas fue devastada y otras familias también fueron perseguidas. Los miembros de las comisiones de solidaridad o más o menos cercanos tuvieron que exiliarse, tuvieron que esconderse, estuvieron presos, fueron secuestrados, como en el caso de Solari Irigoyen o Amaya. Amaya fue asesinado con saña, es decir, fue golpeado con saña como para asesinarlo. Fue secuestrado Bell, que había sido miembro de una comisión de solidaridad. Represalias sufridas por los familiares de algunos de los asesinados en la base Almirante Sar. Y ahí me encontré con un sobre que lo abrí y tenía una amenaza con 3 letras. A, 3 veces A. Entre el año 74 y el año 83, entre las 3A y la Junta Militar, mataron a toda la familia Pujadas, al padre, la madre, el hermano, la esposa, el otro hermano, y arrojados en un pozo y luego dinamitados el 14 de agosto de 1975. Al día siguiente fui a tomar mi coche, el mismo Renault 6. Susana Lesgar. Sus hermanas, María Amelia y Adriana, se encuentran desaparecidas desde 1979. Damos a conocer la nómina de los primeros sentenciados. Ha sonado la hora del escarmiento. Puse el coche en marcha. La casa familiar es cercada. Fue asesinado el padre de Lea Placé. Arturo Lea Placé. Su cadáver se encuentra desaparecido. Empezó un drama que duró mucho tiempo para mí. José Rodolfo Mieles, Beltrán Mulhol. Y su cuerpo fue exhibido como trofeo en la ESMA. Mi compañera estaba con un hijito que había nacido en la cárcel. Una bomba de alto poder explosivo. Encarnación Díaz de Mulhol. El coche saltó, se estrelló contra la pared de adelante, empezó a incendiarse. Santiago Marceño López. Yo sufrí quemaduras, pero alcancé a salir del auto. Se cobraron la vida de 10 familiares. Y dar unos pasos, pero caí porque tenía las piernas destrozadas. El Black, Mario Pérez, José Esteban, José Vicente Lebrera, Florentina Mamas. Que, insisto, es demasiado grave lo que ha ocurrido, creemos saberlo todo y cada vez que escuchamos un nuevo testimonio es como que aprendíamos todo de vuelta.
Miguel Ángel Polti. Presente, ahora y siempre. Clarisa Rosa Leaplacé. Presente, ahora y siempre. Y Rubén Pedro Bonet. Presente, ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. 40 años pasaron para que yo vuelva de nuevo acá y le voy a comentar cómo pasó aquella noche. Pasar, me dice. Pasé así a un pasillo que fui a ver y bueno, ahí estaban. Estaban todos los cuerpos desnudos. Me encuentro con todos esos chicos. Había 8 de un lado y 8 del otro. Y la impotencia y la bronca. Yo voy a decir la verdad. Yo sentí una impotencia y una bronca. No sé. Lo que me llamó la atención que al costado de ellos, así al lado de la cabeza, había una bolsita de nylon y en cada bolsita tenían los plomos. Y este señor que estaba frente mío me dijo, vos no viste nada, vos no estuviste en la base. Dice, cuídate porque vos tenés un hijo muy chiquitito. Y bueno, yo no dije nada, no le contesté ni le dije nada. Tuve intenciones de decirle algo, pero me quedé en el mundo, ¿no? Me callé la boca. Y me callé la boca por 30 años. 30 años pasaron para que yo pueda hablar de nuevo. Y bueno, cuando me toca ver a la Sabeli, una chica muy hermosa, de cabello largo, blanca la piel, y me llamaba la atención porque no le veía tiro por ningún lado. No le encontraba, no. Entonces le levanto la cabeza y atrás de la nuca le habían metido el tiro de gracia a este hijo de puta. Bueno, este es el poema Oración por Trelew in memoria de María Angélica Sabeli y cada uno de los asesinados en la base naval. Es el final. Señor, para esa madrugada ya no quedan pájaros del cielo ni belleza de la tierra. No tengo otra cosa que el recuerdo de la madre de María Angélica mientras viajábamos a rescatar su cuerpo. No tengo más y apenas que esa sonrisa de antes que conocía de María Angélica. La sonrisa de quien tenía 20 años, el pelo negro que ya no se agitará y que alguna vez había escrito en las paredes, en los muros, en el agua, su grito de vida, su grito de tempestad, su grito por el grito de los 16 asesinados, por tanta muerte en las paredes, en los pisos, en las caras, en las manos, en el país de los olvidos. Señor, la joven viajera no se resigna, no se resignará, Señor. Señor, ¿esperas de nosotros el olvido? El olvido, Señor, y así perder el amor de ella. Ella que era una criatura bienaventurada del amor, y así perder la vida de ella, ella que vivía como si fueran eternas cada hora de la revolución, y así dejar marchar el tren que lleva a los sueños que nos sueñan con la frente celeste, como olas bravas de la mar, como savia del girasol, o sea, la vida para la vida, aún en el tiempo en que la historia solo es sal que queman las heridas. Quien olvida traiciona, Señor.
nuestra gran memoria, nuestra única riqueza, la debida aventura, esa estrella gigante, el único camino, Señor, para que las tumbas de Trelew no se cubran de oscuras hierbas más que secas, sin agua y sin rocío. Desde lo más profundo de mi esperanza humana, que es una esperanza no divina sino humana, yo sigo apostando en que tarde o temprano la historia es escrita desde la verdad. Y en la verdad los compañeros asesinados van a ser vistos como lo que fueron, abnegados luchadores de la causa de la humanidad. Y los asesinos serán puestos en el lugar que le corresponde, fértiles defensores de la muerte. Hoy, a 10 meses de la masacre de Trelew, vemos que ella fue una demostración, un reflejo de la debilidad de nuestro enemigo. Ellos pensaban que con eso iban a dar un gran escarmiento y que la gente se iba a asustar. El momento en que yo ofrezco el audio que un sonidista que había trabajado con Pino Solanas le acerca en un acto, durante el juicio, a Alicia Bonet, que le dice, yo tengo un audio, le puede servir. Entonces los trae, nosotros discutimos mucho, ¿qué hacemos con esto? Parece algo que vos te lo guardaste para... La verdad que lo cierto era que no lo conocíamos, lo hubiéramos ofrecido, por supuesto. Fue un momento muy fuerte, pues la voz es muy nítida y es la voz de los propios fusilados, que le hablan a los imputados que estaban aquí presentes, y nadie conocía eso. Eso generó mucha suspicacia en las defensas, que se opusieron, tuvimos que ganar esa cuestión, porque no lo conocían y porque temían que fuera algún tipo de estratagema no muy limpia. Escuchar la voz creo yo que tuvo mucho impacto en los jueces y bueno, también lo que nosotros presentamos, y digo también en este caso a los acusadores particulares, a los querellantes, todos esos documentos, ya sea escritos o audiovisuales o grabaciones, formaron un plexo coherente como para poder llegar a una decisión, bueno, de la cual en parte estoy conforme, ¿no? O quedamos conformes. En la semana previa a mi declaración, recibo de mi cuñado una copia simple de una escritura que se había hecho en Córdoba cuando mi cuñado va a reconocer el cuerpo de su hermano, de mi esposo, y lo cambian de cajón. Y él va con una escribana y un médico. Y ahí hay una descripción de cómo estaba, dónde tenía los balazos el cuerpo, que resulta ser coincidente con con el lugar y la forma que habían recibido los balazos otros compañeros. Bueno, y eso mi cuñado lo tuvo guardado durante 40 años. No había dicho nunca nada. Estas fotos me llegan esta semana. Esta semana. Yo tampoco las había visto nunca, esas fotos. Y el doctor Ulia no las había mostrado nunca. Y me pasa lo mismo con las fotos de Jorge Ula, que el hermano me las manda 2 días antes del juicio. Y son fotos que él le saca al hermano cuando está en el cajón y que nunca las había mostrado.
decir que la audiencia de debate tuvo en este caso concreto la particularidad de que se fueron incorporando medios de prueba distintos a los que se habían recolectado en la instrucción preparatoria, pero fue muy importante lo que aportaron los familiares de las víctimas, por lo menos en este juicio. E incluso fue distinto a lo que por ahí uno está acostumbrado a ver en otras causas que no tienen obviamente los años que tuvieron, ¿no es cierto?, que pasaron para poder juzgarse estos hechos, ¿no? La presencia del público es importante y cambia la sustancia de un juicio oral, aunque a lo mejor te van a decir los jueces que ellos resuelven solo conforme a sus convicciones y a las pruebas del expediente. Uno sabe que no es así, que influye. Y en este caso la presencia de los familiares de los fusilados, de compañeros que estuvieron presos en los 70 y de, bueno, allegados, otras personas, tuvo un peso muy particular. Señores, el tribunal va a dar lectura a la parte dispositiva del fallo. El que más me llamó la atención fue la mujer de Santucho. Me di cuenta que están rematando a los compañeros. Porque por lo que se ve parece que estaba por tener un bebé, pobrecita. Me parece que para la sociedad en general es poner en un expediente y probado algo que la historia tenía bastante ubicado. Tenía 2 tiros acá y 1 tiro por acá. Le fueron dando el tiro de gracia a uno por uno. Pero para la sociedad local, para Rawson, para Trelew, para Madryn, para nuestra región, representa algo más importante, porque el dolor de soportar una masacre durante 40 años, con el silencio impuesto con posterioridad, con todo lo que significó las amenazas, las autocensuras. Nos dimos cuenta que lo que tanto habíamos temido había sucedido. Eso tiene como un principio de curación para ese dolor. A mí me parece que es como una herida que no cierra en la medida en que uno no pueda limpiarla. Comprendo inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos. Es muy importante para que nuestra comunidad pueda saber quién es quién, para sacarse de encima el peso de que Trelew esté asociado al horror, a la masacre. Cuarto, condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas.
conforme porque el hecho que se tuvo que reconstruir, que el hecho que tiene una importancia histórica mayúscula en nuestro país, ha quedado demostrado. Aquí se trata de dos cosas. Lo que todos sabemos, lo que se escribió, lo que está en los libros, lo que es parte de la historia, unirlo con las pruebas judiciales. O sea, probarlo judicialmente. Ese es el salto que se dio en este juicio. Y por otro lado, sí, efectivamente había un problema, que es que si estos delitos no son considerados de lesa humanidad, estarían prescriptos, son homicidios. No había ningún juicio que hubiera demostrado que el 72 formaba parte de una época de persecución a un sector de la población por razones políticas por parte del Estado. Y esto es lo que nosotros teníamos que demostrar, que lo hicimos sobradamente. Yo soy hermana de Alfredo Pom, y nada, es como que no se puede expresar con palabras la emoción que uno siente de que estén encarcelados los asesinos, de poder haberles gritado a viva voz y verles la cara cuando se retiraron, de que por fin se haya hecho justicia. Primero la sensación fue física, como que se me salía algo de adentro, una descompresión terrible que podía descargarme y llorar y decir, mi viejo peleó un montón para que esto se sepa, mientras vivió y mientras murió también, porque fue el audio que escucharon a lo último de los 3 sobrevivientes, se peleó muchísimo, los familiares caminaron mucho para que esto se sepa, los que estaban con ellos, sus compañeros. Yo creo que sentí como esa cosa de Bloom, de esa humanidad, cárcel común perpetua. Hoy estamos satisfechos, yo estoy satisfecha. Porque no podemos estar felices frente a esto, ¿no? Cuando se comprueba que fueron 16 asesinatos y uno de los asesinados es mi marido, no puedo estar feliz frente a esto. Pero sí estoy satisfecha de que esta consigna que venimos manejando los organismos de derechos humanos y de familiares de memoria, verdad y justicia, creo que lo logramos. Justicia. Son quizá reflexiones más tarde, ahora una sensación de, en realidad para mí, un poco de silencio y compañía como la familia y estar al lado de ustedes. No me cabe la alegría, me cabe una sensación extraña. Pero sensación de justicia. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes, muchachos. Gracias. Porque en definitiva la verdadera justicia para los compañeros asesinados y el verdadero castigo para los asesinos no es la cárcel, no es ni siquiera la verdad histórica, sino es la concreción de una sociedad como la que soñaban los que fueron asesinados y transformar la sociedad que construyeron los asesinos.